Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya casi buenas noches, ¿no? Está oscurito afuera. Bueno, es una alegría poder recibir visitas en esta tarde. Nuestros queridos hermanos Lucas, Malvina y sus hijos y no sé, una amiga me dijeron. Tu sobrina. Amiga, así que... Un gustazo, la verdad. Que es lindo poder recibir visitas. Gracias, Jan. Gracias a ustedes por recibirnos, como siempre. Por favor. Bueno, en esta tarde vamos a continuar con la serie que estamos viendo ya hace 2 domingos atrás, que se titula Jesús es vida, ¿sí? Y estuvimos viendo en el primer mensaje lo que la palabra nos enseña acerca de esa vida abundante que podemos tener las personas, vos y yo, a través de un encuentro personal con Jesucristo, sabiendo que la fuente de esa vida abundante no se encuentra en nada que pueda ofrecer este mundo, sino solamente en Jesús y en su obra que Él hizo a favor nuestro, muriendo en la cruz, llevando sobre sí nuestros pecados. Y el domingo pasado Mario nos compartió sobre los peligros que tenemos, aquellos que somos las ovejas del Señor, porque este estudio está basado en Juan capítulo 10, donde hay una parábola, ¿no? Que es la parábola del redil, donde el Señor va a hablar del pastor, de las ovejas y del redil, ¿sí? Y este pasaje habla acerca también del enemigo que viene a hurtar, matar y destruir a las ovejas, ¿no? Entonces el domingo pasado estuvimos estudiando sobre estos peligros que nos tenemos que enfrentar cada uno de nosotros. ¡Fua! Me van a sobrehidratar, mirá. Muy bien. Son aguas de diferente pH, por eso. Es para que según la necesidad... A ver, vamos a probar esta primero. Deliciosa el agua. Y hoy el tema es a salvo en el redil. Hay muchos chicos acá. ¿Todos saben lo que es un redil? Este término que se utiliza para la cría de ovejas. ¿Qué es un redil? Una majadita. Vi algunas caras que hicieron... No tengo idea qué es un redil. Un redil es un espacio físico, un corral, un lugar que está cercado, ¿no? Que tiene una contención y que tiene una puerta para que las ovejas entren y salgan. Y dentro del redil, las ovejas están al cuidado de su pastor, están seguras, pueden pasar la noche una vez que vuelven de pastorear en las praderas, en los campos de verdes pastos, vuelven al redil y allí están a salvo. Y bueno, el Señor utilizó, ¿no? Esta analogía, esta simbología del pastor, de las ovejas y del redil, porque era algo muy conocido, muy común en la época en que el Señor vino a este mundo y en la región en la que Él estaba, ¿sí? En Oriente, en Palestina, y hoy en día todavía se sigue utilizando lo que es la cría de las ovejas, lo que es la función y el rol del pastor al cuidado de las ovejas. Entonces era un mensaje que era de fácil entendimiento para las personas que estaban escuchando. Y hoy vamos a ver qué es esto de estar a salvo en el redil. Y vamos a ver que la vida en el redil es una vida de abundancia, ¿sí? Cuando uno habla del redil, lo tiene que trasladar al plano espiritual, ¿no? Y estar en el redil es estar en Cristo, es haber tenido un encuentro con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y a partir de ese momento uno identificarse, ¿sí? Con las ovejas del pastor y reconocer que el Señor Jesucristo como nuestro pastor es aquel que nos guía, que nos cuida y que también es el que nos dio la entrada a este redil. Y solamente en el redil es donde podemos encontrar una vida en abundancia y que la fuente de esa vida, como decía recién, se encuentra en Cristo, en Jesús. Y no podemos nosotros buscar una vida abundante en otras fuentes que no sea en el redil del Señor. Hoy vivimos en un mundo que seguramente nos ofrece muchas cosas. Y cada uno de nosotros podrá decir, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que el mundo te está ofreciendo para captar tu atención, para robar tu tiempo, tu admiración, ¿sí? Tu esfuerzo, tus ganas y tu vida misma? Y vamos a ver en principio que el redil es un lugar donde nosotros vamos a tener seguridad, porque estamos al cuidado del buen pastor.
y donde nosotros vamos a ser, como hijos de Dios, confortados, transformados, donde recibimos constantemente la gracia del pastor y donde podemos sentir plena libertad. Uno pensaría que un redil, como es algo que está contenido en un espacio, que tiene una cerca, una puerta donde hay un acceso o una restricción de acceso, uno puede decir, bueno, pues estar en el redil va a implicar que yo pierda mis libertades, ¿no? Que yo no pueda moverme hacia donde quiera ni tomar las decisiones por mi propia cuenta. Pero vamos a ver que es todo lo contrario, que estando en Cristo, en el redil, uno puede experimentar y sentir una plena libertad que este mundo, aunque te quiera hacer creer que vivís en libertad, te la quita. Entonces la pregunta, como disparadora para empezar este tema, es: ¿dónde estoy buscando esta vida abundante que me ofrece Jesús? ¿Cuál es mi fuente donde yo voy a buscar saciar mi necesidad? Vamos a ver lo que dice la palabra acerca de las fuentes que las personas solemos, ¿no?, recurrir a ellas, pero que la Biblia y nuestra propia experiencia nos dicen que son fuentes que no sacian nuestra vida. No sacian ese vacío con el que fuimos creados, que solamente se llena con Dios. Mirá lo que dice Isaías 55:2. El que lo encuentre primero lo puede leer, ¿eh? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Muy bien. ¿Qué está hablando acá? Del dinero y las cosas materiales que uno gasta, que uno se esfuerza primero por tener, y después cuando lo quiere utilizar se da cuenta que el dinero y lo material, lo que uno compra, lo que uno adquiere y por lo que uno está tan metido en esta rueda de consumismo y materialismo en el que vivimos, son cosas que no nutren el alma, que no nos sacian, que no nos llenan. Podemos tener la mejor casa, el mejor auto, la mejor camioneta, las mejores vacaciones, la mejor ropa. Pero ¿cuántas personas que poseen todo esto se dan cuenta que están vacías? Que estas cosas no nutren la necesidad espiritual de su alma. Marcos capítulo 8, versículos 36. A ver quién lo quiere leer ahora este versículo. ¿Lo tienen? Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se perdiera su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Nuevamente está haciendo una comparación entre los logros terrenales que puede tener uno, ganar todo el mundo, y hoy vemos, ¿no?, personas que uno dice, wow, son exitosas en el deporte, en la rama artística, en los negocios, ¿no? Y uno dice, personas que alcanzaron la cima, que ganaron el mundo, que obtuvieron esos logros terrenales por los que tanto lucharon, y muchas veces son valederos, son buenos, y todos queremos tener éxito en la profesión, en el trabajo, en las cosas que emprendemos, pero esas cosas, dice la palabra también, que no tienen valor eterno, porque ¿de qué sirve alcanzar la cima del éxito o de los logros que nos propongamos si nuestra alma se va a perder? Entonces, el dinero y lo material no nutren el alma, los logros terrenales no tienen valor eterno. Eclesiastés 1:8, fíjate lo que dice. Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nuevo o nada nuevo debajo
del sol. Esto lo escribió el hombre más sabio que existió sobre la faz de la tierra. Un rey, el hijo de David, Salomón. No hubo un rey que experimentó y vivió en su reinado un esplendor tan grande como el que él vivió. Riquezas a más no poder, era el rey más rico sobre la tierra. Y él, en un momento de su vida, desvió su corazón del propósito de Dios y quiso esto, ¿no? Tener ese deseo de experimentar más y más y más. Y se llenó de cosas, y se llenó de mujeres, de un gran harén, y de esto y de lo otro, pero al final tiene que escribir en su libro que nada de lo que el mundo le había ofrecido logró saciar esa necesidad, ese vacío existencial del que tanto se habla. Y quizás nosotros hoy estemos atravesando una situación similar. Quizás estamos yendo a saciar este vacío y esa necesidad que tenemos en alguna de estas fuentes. Entonces todo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo está enfocado en lo material, en ser exitoso, en los logros que podemos alcanzar, en que nos vaya bien, en experimentar todo lo que el mundo nos ofrece, pero nos damos cuenta, tal cual lo declara la palabra de Dios, que esto nos llena y nos sacia nuestro interior. Y 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 16, ahí nos habla, ¿no?, de que no tenemos que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, y que si alguno ama al mundo, quiere decir que el amor de Dios, del Padre, no está en él. Y habla de la pasión o de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, ¿sí?, todo lo que entra por nuestros sentidos, y de la vanagloria o de la arrogancia que esta vida ofrece. Y dice que todas estas cosas no provienen de Dios y que son pasajeras. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, es bueno entender que estas fuentes nunca van a darnos una vida en abundancia como la que Jesús, el buen pastor, nos quiere ofrecer. Hoy estamos viendo que Jesús es la vida y que en el redil del Señor estamos a salvos, estamos seguros, estamos llenos y podemos experimentar una vida en abundancia. Y esta frase la dijimos recién, ¿no? Hay un vacío en el corazón que solo Dios puede llenar. El problema es que las personas no quieren aceptar o reconocer que hay un vacío, ¿no? O a veces lo naturalizan y dicen, bueno, es la realidad de mi existencia, ¿no? Los seres humanos vinimos a este mundo a vivir así. Nunca las cosas van a estar 100% de manera perfecta. Y no es así, porque Jesús quiere ofrecerte una vida en abundancia. Que no es una vida ajena al sufrimiento, a los peligros, al dolor, a la enfermedad. Pero si es una vida en el redil, estando seguro, estando al cuidado del buen pastor que dio su vida por cada uno de nosotros. El primer punto que vamos a ver hoy, que para poder estar a salvo en ese redil, primero hay que entrar, primero hay que ser parte, ¿sí? Y ahí en Juan capítulo 10, versículo 9, que es el pasaje central donde el Señor Jesús nos habla acerca de esta parábola del redil y se presenta a él como el buen pastor. Bueno, en el versículo 9 lo vamos a leer y dice: yo soy la puerta. ¿Quién dice yo soy la puerta? El Señor Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Yo soy la puerta de las ovejas. Habíamos dicho en una oportunidad, en otro mensaje, que se acostumbraba que a la puerta del redil se sentara el pastor, como está en esa imagen, para garantizar el cuidado y la seguridad de su rebaño, de las ovejas que estaban en el redil. Y si era necesario, no iba a dormir en toda la noche e iba a estar atento para cuidar a sus ovejas de las fieras, de las bestias, de los ladrones, etcétera, etcétera. ¿Quién era un buen pastor en el Antiguo Testamento? Que él daba testimonio y decía, cuando venían los leones y los... David, ¿no?
y él con su onda defendía a sus ovejas. Cuando Jesús se presenta como la puerta, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, lo que nos está diciendo es que no hay otra entrada, no hay otra manera de poder pertenecer, de poder ser parte del redil, sino es a través de entregar nuestra vida con fe y con confianza a Jesús. Por eso dice el que por mí entrare. No vas a ser parte del redil porque formes parte de una religión, porque asistas a una iglesia, porque tu familia sea cristiana, porque tu papá o tu mamá sigan a Jesús, sino que es una decisión personal de fe, de confiar en que Jesús es el que me da la entrada. ¿Y cómo es esa entrada? A través de su sacrificio en la cruz. Él murió en la cruz, llevó tus pecados, sobre sí recibió el castigo que nosotros merecíamos, y para que nosotros delante de Dios podamos ahora presentarnos libres de esa culpa, de ese pecado, Jesús dice, yo pagué por él. Es decir, que Jesús es la entrada al redil. No hay otro camino. Juan 14:6, Jesús también se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y agrega, nadie va al Padre si no es por mí o a través mío. Jesús es la entrada, es la puerta. Jesús es el camino. Y Juan capítulo 10, versículo 11, lo teníamos ahí cerquita. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dio su vida en la cruz por vos y por mí. Y si nosotros creemos en el amor que Él tuvo por nosotros, confiamos en que su sacrificio fue suficiente y eficaz para perdonarnos y para limpiar nuestros pecados, tenemos el perdón y tenemos la vida eterna y tenemos la entrada al redil. La pregunta es, ¿sos parte de ese redil? ¿Ya estás en el redil? Porque de nada sirve avanzar en el tema y ver este tema no a salvo en el redil o las bendiciones que tenemos de pertenecer al redil, si no estamos, si estamos afuera. Los seres humanos tenemos una necesidad de pertenencia, ¿no? Lo primero que es, ahí Luca vino con toda su familia, el núcleo familiar, ¿no? Qué lindo es tener a la familia, pertenecer a una familia. Los amigos, los compañeros, no sé, el grupo del club, del equipo de fútbol, con los que me junto a comer el asado. No sé, cada uno se identificará, ¿no? Pero tenemos esa necesidad de pertenecer. Pero Dios nos está invitando a que podamos pertenecer a la familia de Dios, estar en el redil. Jesús es la puerta, es el camino y es el que dio su vida por cada uno de nosotros para que tengamos acceso. En segundo lugar, el capítulo 10 también de Juan y el versículo 4, fíjate lo que dice. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Los versículos anteriores nos introducen o nos aclaran un poquito de qué está hablando. En los poblados había un redil grande, ¿no? Que por lo general lo hacían con paredes de piedra bien fuertes, con un portal, una entrada, donde los pastores llevaban a sus ovejas. No un solo pastor, varios pastores. Y había un portero, alguien que cumplía la función de recibir esos rebaños, esas ovejas, cerrar la puerta y las tenían ahí a salvo. Al otro día, cuando amanecía y tenían que sacar a las ovejas para que vayan a comer pasto, cada pastor, ¿qué hacía? Acudía a ese lugar, el portero lo recibía, entonces el pastor llamaba por su nombre, no por su nombre, ¿no? Que decía, a ver, Juancita, algunos comentaristas dicen que hacían sonidos, como que cada pastor tenía su sonido particular, su manera de llamar a su propio ganado. Imagínense, quizás había 300 ovejas y cada pastor tenía 50. ¿Cómo hacían para separarlas? Bueno, se ve que estaban entrenaditas, ¿no? Porque a la voz del pastor o al grito del pastor o al llamado del pastor,
las ovejas reconocían esa voz y iban detrás de aquel que las guiaba. Por eso dice acá el versículo 4, cuando ha sacado fuera todas las propias, las que eran las ovejas suyas, ¿sí? Agrega, va delante de ellas, y las ovejas, ¿por qué le siguen? Porque conocen su voz. Entonces, lo primero que podemos experimentar estando en el redil es el llamado y la voz de Jesús que nos habla, ¿sí? Es una señal de que realmente pertenecemos al redil si podemos identificar, conocer y descubrir cada día la voz del Señor hablándonos al corazón. ¿Por medio de dónde nos habla el Señor? Por medio de su palabra. Cuando oramos y entramos en su presencia, Dios nos habla de muchas maneras, pero Él nos habla. Y cuando escuchamos su voz, es el gozo más grande que podemos tener porque nos damos cuenta que realmente pertenecemos al redil. Le siguen porque conocen su voz. Y esto nos habla de que hay una relación, ¿no?, entre las ovejas y el pastor. Entonces, formar parte del redil significa desarrollar este vínculo con el buen pastor. Esta relación que nos lleva a identificar su voz cuando nos habla. Si las ovejas no identifican la voz del pastor, se irían para cualquier lado, ¿no? Se mezclarían con ovejas que no son del rebaño del buen pastor. Pero hay un deseo, una voluntad de la oveja de seguir al pastor. ¿Por qué? Por su atractivo. También por agradecimiento. Cuando nosotros somos parte del redil del Señor Jesús, además de escuchar su voz, nadie nos tiene que obligar a seguirle a Él. Acá dice que le siguen porque conocen su voz. ¿Conocés la voz del Señor? ¿Te habla el Señor a tu vida, a tu corazón? ¿Tenés ese deseo de seguirle a Él sin que nadie te fuerce? ¿Por qué? Porque Él es atractivo para vos. Su obra, su persona, su carácter. Y porque tenés un agradecimiento que fluye de tu corazón por todo lo que Jesús hizo en tu vida. Entonces no hay una obligación. Y la pregunta sería, ¿conozco a mi Señor y estoy escuchando su voz? Si somos parte del redil, tenemos que experimentar esto, disfrutarlo. Y experimentar esa relación personal que el buen pastor quiere tener con sus ovejas. Entonces, en primer lugar, ¿cuál era el primer punto? Jesús es la puerta. En segundo lugar, Jesús nos llama. Y en tercer lugar, algo interesante que dice también este mismo versículo. Dice que Jesús va adelante. ¿Se dieron cuenta de eso? Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Quiénes va adelante? ¿Las ovejas o el pastor? El pastor. Ahora, esto es propio de la cría de ovejas en Oriente, esto de que el pastor vaya adelante de las ovejas. En Occidente, de este lado del mundo, las ovejas salen, el pastor las va siguiendo, ¿no? Y por ahí tiene un par de perros que lo ayudan a contenerle. Si un grupito se va para allá, la llevan para allá. ¿Vieron alguna vez? Es siempre, los videos que hay, el arreo es impresionante. Los perritos como con los ladrillos van trabajando, acomodando y después la llevan de vuelta al corral y entran todas juntitas. Pero en la época de Jesús, en Oriente, la costumbre era diferente. Como en esa imagen, el pastor va adelante y las ovejas le siguen, ¿sí? Las ovejas le siguen. Y esto nos habla en nuestra vida espiritual de algo muy importante. Del liderazgo espiritual que ejerce Jesús en nuestra vida, ¿sí? Mediante el ejemplo. Primera Pedro capítulo 2 versículo 21 dice que somos llamados a seguir sus pisadas. También Pedro, cuando habla de los pastores y los ancianos, dicen que deben ser ejemplo en apacentar la grey. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, sé tu ejemplo en conducta, en amor, en esto, en lo otro, ¿no? Qué importante que las ovejas van a seguir al pastor porque saben que ahí tienen seguridad, tienen guía, ponen su confianza. Porque saben que el pastor no las va a llevar por ningún lugar que las exponga al peligro.
Entonces, ser parte del redil es seguir las pisadas del buen pastor. Es reconocer que Él es el Señor de mi vida, que Él ejerce un liderazgo espiritual mediante su ejemplo. Entonces yo cuando más conozco al Señor, más quiero seguirle, más quiero seguir sus pisadas, y qué bueno saber que Él experimentó todo lo mismo que yo puedo llegar a experimentar, que Él me comprende y que Él va a estar siempre como un pastor con sus ovejas listo para socorrerme. El Señor nunca hace ir a sus ovejas allí donde Él no vaya delante. A veces pensamos que estamos solos, que estamos atravesando una situación X, quizás dolorosa, difícil, y que el Señor se olvida de nosotros. Pero nunca tenemos que olvidarnos que Él va adelante, que Él ya experimentó el dolor, la angustia, la soledad, y que nos puede comprender, entender, y porque nos conoces, nos va a ayudar. No hay tentación que tengamos que enfrentar por la que Él no haya pasado antes. Y dice Hebreos 4:15, a ver quién lo quiere leer, Hebreos capítulo 4 y versículo 15, nos habla que Jesús se compadece de nosotros. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, en modo afirmativo sería: Jesús, el sumo sacerdote, puede compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, puede sentir empatía, puede ponerse a nuestro lado, puede entendernos en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero la diferencia es que Él nunca pecó, pero sin pecado. Entonces, cuando estás pasando por un momento de dificultad, ¿vos crees que Jesús te puede entender? Sí. Y Él va adelante y nunca te va a llevar a un lugar o a una tentación o a una prueba que no puedas atravesar tomado de su mano. Él te va a socorrer. La pregunta ¿es Jesús mi ejemplo? Si Él va delante mío, ¿estoy siguiendo sus pisadas? ¿Entiendo que en Él puedo confiar porque Él me comprende, porque Él conoce mis problemas, mis dificultades, mis necesidades? Jesús va delante. El cuarto punto. Dice el versículo 14 de este capítulo 10 de Juan, que Jesús conoce ¿a quién? A sus ovejas. Vamos a leerlo. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. La gente de campo conoce sus animales, ¿no? No solo porque están marcados, las marcas, ¿no? Les ponen una marca, una identificación, pero conocen a sus animales. Y algunos los llaman por su nombre. Y hay un vínculo, hay una relación ahí, ¿no? Dice la palabra que Jesús, el buen pastor, conoce a sus ovejas. Estamos hablando que Jesús es Dios, que Él es omnisciente, como lo declara el Salmo 139. Él todo lo conoce. Todo lo conoce. Y que te conozca nos habla de una comunión íntima y cercana que el buen pastor quiere tener con vos, conmigo. Conoce mi nombre, mis circunstancias, mis sufrimientos. Todo, absolutamente todo. Antes que nosotros pronunciemos una palabra, Él ya conoce lo que vamos a decir. Aún conoce las intenciones de nuestro corazón. Ese es el conocimiento que al salmista lo deslumbraba, lo asombraba en el Salmo 139. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6 de este Salmo. Salmo 139. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y el salmista cae a los pies de Dios y dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y después dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde miré de tu presencia? Qué hermoso saber que Dios me conoce, que conoce todas mis acciones, mis pensamientos, mis motivaciones más profundas, que Él puede examinarme. Ahora, ¿cuál es mi reacción al entender que Dios realmente me puede hacer un escaneo, una radiografía, una resonancia profunda y completa y conocer todo lo que hay en mi corazón, en mi mente y todo lo que sucede en mi vida? Dice la palabra, ¿quién podrá permanecer de pie, no? Ante su presencia. Pero sabes que este conocimiento de Dios va de la mano del amor de Dios. Uno diría, uy, si Dios conoce todo de mí, lo que nadie conoce, la verdad me desintegraría delante de Él. Pero el temor no es lo que Dios quiere infundir en nosotros, porque Dios, así como me conoce, me ama y lejos de juzgarte, te llama al redil, ¿sí? Por eso dice, aún así, con todo lo que te conoce Dios, no te desprecia. Y también agrega el versículo 14 de Juan, dice, el buen pastor, conozco mis ovejas, y dice, y las mías me conocen. ¿Sí? Hay un conocimiento mutuo, ¿no? Una comunión y un amor mutuos. Y esto es parte de ser parte del redil. No solo que Dios me conoce, sino que yo conozco a mi buen pastor. ¿Existe esta clase de relación con Jesús? ¿Existe? Que podamos, como decía el salmista, estoy maravillado, ¿no? Como dijo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo comprender. Que pueda asombrarme de mi Señor, de mi Dios, de lo que Él me conoce, pero de lo que me ama en profundidad, y que yo pueda también conocer su amor en mi vida. Y en último lugar, dice Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, ya lo habíamos leído, ¿no? El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará, ¿qué cosa? Pastos, hallará pastos. Creemos a veces que pertenecer al redil, entregar nuestra vida al Señor, significa una vida de restricciones. Y todo lo contrario. Porque así como hay una puerta para entrar y ser parte del redil, esa misma puerta el Señor la abre, porque dice acá que entrará y saldrá. Hay una libertad preciosa que vivimos en Cristo. ¿Para qué? Para hallar pastos, para hallar esa fuente de agua que nos sacia y para experimentar que ese vacío con el que fuimos creados se llena solamente con Jesús. Él me lleva donde hay buenos pastos, me da el agua que sacia mi sed. ¿Se acuerdan Juan capítulo 4, versículo 13 al 14? El que de mí bebiere no tendrá sed jamás. También dice en Juan 6:35 que Él es el pan de vida que sacia, que llena, que calma toda hambre. Y el Salmo 23 en el versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces la vida abundante, el ser saciado, el ser pleno, completo, se encuentra en el redil junto al Señor. Y esos verdes pastos son esas bendiciones espirituales que solo en Cristo podemos tener. No busques en otro lado. Hay vida abundante en el redil. Y acordate que Jesús, el buen pastor, dio su vida por sus ovejas. Vamos a terminar este tiempo junto a su palabra. Y yo te invito a que si nunca has confiado en Jesús como tu buen pastor,
que nunca has entrado por la puerta que es Jesús al redil de las ovejas, hoy puedas entregarle tu vida y tu corazón a Cristo. Que puedas reconocer que sos un pecador delante de Él. Y que en este mundo, sí, has probado un montón de cosas, pero nada te dio la plena satisfacción y la vida abundante que solo Jesús te quiere dar. Entrega tu vida a Jesús y que puedas en el redil experimentar esa vida plena y en abundancia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por Jesús, el buen pastor que dio su vida por cada uno de nosotros. Gracias porque un día pudimos entender que Él era esa puerta de entrada, Señor, hasta tu misma presencia. Gracias porque pudimos comprender que Él es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y no solamente una vida en este mundo, sino una vida eterna contigo en los cielos. Señor, este mundo puede ofrecer muchas cosas, pero nada puede satisfacer el vacío que tenemos en nuestro corazón. Solamente la persona de Cristo. Ahora, Señor, queremos participar de estos símbolos, de esta cena del Señor, a través del vino y del pan, recordar el sacrificio y su muerte en la cruz. Que realmente podamos manifestar el gozo que hay en nuestras vidas y la gratitud, Señor, por todo lo que has dado a favor nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.